En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar a todo el pueblo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado,
por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, las lecturas del día de hoy nos invitan a reflexionar sobre la difícil tarea de la evangelización. Reconocemos en la primera lectura la injusticia de los sacerdotes contra los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que luchar por el trabajo de la evangelización, incluso con los mismos evangelizadores, es decir, los propios sacerdotes y saduceos. Debemos entender que muchos se aparecerán en el camino queriendo opacar el mensaje que llevamos, queriendo quitar la propuesta del amor de Dios para todos los hombres. Esto es difícil y muchas veces aceptarlo cuesta. Por ello, reconocemos que en los apóstoles había un buen deseo de evangelizar. Lo querían hacer por decisión propia. También reconocemos que se encontraron ante muchas circunstancias que se los impedía hacer, como el encarcelamiento. En la cárcel quedaron sin fuerzas, limitados, sus esfuerzos humanos llegaron al extremo, pero la fe en Dios nunca se apagó, antes bien creció a tal punto que el ángel del Señor vino a ayudarles. Para los hombres de fe, cuando las fuerzas se acaban, viene la fuerza de Dios. Dios nos saca de nuestra cárcel y nos pone directamente en relación con Él para ser testigos de sus maravillas y de sus milagros. Y en esa relación con Él también nos pone en relación con los demás, es decir, nos manda a evangelizar. Cuando el ángel del Señor libera a los apóstoles, les envía a seguir enseñando y predicando todo lo referente a la vida nueva de la gracia de Dios. Inmediatamente estos apóstoles salen a evangelizar en las primeras horas de la madrugada. Seguimos reconociendo en estos hechos de los apóstoles a personas de convicción y de fe, seguras de lo que hacían, vivían convencidos de lo que anunciaban. Le creían a Jesucristo. Y como lo decía el Evangelio que escuchamos, todo el que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Mis queridos hermanos, el que cree en Dios le da importancia al poder de Dios y a su justicia. Va más allá de sus expectativas humanas y lógicas. Busca a Dios en oración y deja que Dios haga lo suyo. No se interpone, sino que se abandona en las manos de Dios. En este día pidámosle al Señor que nos dé la fe de aquellos apóstoles que se guerrearon esta evangelización a pesar de las incertidumbres, a pesar de la negación de aquellos que estaban en el mismo círculo religioso, a pesar de la cárcel. Que sea Dios dándonos ese deseo, ese impulso para poder evangelizar a tiempo y a destiempo. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.